el diablo no tiene nada en mí. Padre, gracias por el nuevo nacimiento, porque me ha hecho libre de las tinieblas para vivir bajo tu luz eternamente y para siempre. Amén y amén. Este pasaje contiene una de las verdades más poderosas que Jesús expuso en su ministerio terrenal. Sin embargo, es constantemente ignorada, es constantemente echada a un lado. Déjeme decirle una cosa, la Biblia habla aquí en este pasaje del príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice claramente que el príncipe de este mundo es Satanás. Es también llamado el príncipe de las potestades de las tinieblas. Nunca es llamado rey, siempre es llamado príncipe, porque aunque tiene autoridad, el rey es Jesús, el rey de reyes y el señor de señores. Dale un fuerte aplauso al Señor. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y yo vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Versículo 30, muy importante. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y de repente Jesús dice que ese príncipe no tiene nada en él. Entonces es interesante, y escucha en este momento, porque yo voy a aclarar algo que tú necesitas tener extremadamente claro. Dios crea el primer hombre y la primera mujer. Y cuando Dios crea el primer hombre, lo crea completamente libre de pecado. Adán fue un hombre libre de toda influencia del enemigo. Literalmente Satanás no tenía parte en Adán. Dios creó al hombre de su propia mano. Adán quiere decir hombre rojo, porque Dios tomó el barro. O sea que el que tiene el color divino soy yo, colorcito de lodo. Y Adán significa hombre rojo, porque Dios tomó del barro de la tierra, hizo un hombre, y dice que hasta que él nos sopla, el hombre no se convierte en un alma viviente. Cuando Dios sopla es que entra la sangre en Adán, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por lo tanto, la sangre no nació en Adán, la sangre fue transferida de Dios a Adán. El espíritu, el ruach, el aliento de Dios trae la sangre al cuerpo de Adán, y Adán viene a ser un alma viviente. Y esto le dice el Señor en Génesis capítulo 2 y versículo 17. Le dice el Señor, óyeme bien, no me desobedezcas, no peques, porque el día en que peques morirás. ¿Qué pasa? Adán peca y desobedece, pero no muere físicamente, muere espiritualmente. Hasta ahora me está siguiendo. ¿Qué pasó? En el momento en que Adán desobedece, su sangre se contamina. La naturaleza diabólica entra en él. La naturaleza de desobediencia entra en Adán. Hasta ahora me va siguiendo. Es por eso que Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿cuántos hombres? ¿A cuántos? Todo ser humano que está aquí es hijo de Adán, porque Adán fue el padre de todos los vivientes. Adán y Eva engendraron todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando Adán adquiere muerte en su sangre, por genética, la genética dice que el que da el tipo de la sangre no es la mamá, sino el papá. Por lo tanto, cada vez que un ser humano nace, ese ser humano nace en pecado. La naturaleza del enemigo está en él. No importa qué tan bueno tú seas, pero tú estás perdido. Por eso era que los fariseos hacían el bien. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el hombre no es hijo del diablo por lo que hace. El hombre es hijo del diablo por quien es.
En el momento en que tú naces, ya tú naces en pecado. Porque por genética el pecado se pasó de Adán a todos los seres humanos. Por eso dice la Biblia que todos los hombres pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En tu sangre está tu impedimento para entrar en el cielo. El padre de todos los seres vivientes es Adán y por ende el mismo diablo. Por eso aún David dice: en iniquidad yo fui concebido. Oye esto, David dijo: yo fui concebido en iniquidad y formado en inmundicia. Porque todo ser humano hereda el pecado de Adán y por ende la muerte. A mí me gustaría saber si alguien entendió esto. Satanás tiene potestad sobre todo ser humano que nace en la tierra. El pecado está en la sangre de todo ser humano. La transferencia genética la tiene todo ser humano. A mí no me importa si tú eres católico, protestante, musulmán, si tú vienes de Europa, de China, si eres hombre, mujer o estés confundido. Usted está muerto en sus delitos y en sus pecados, no por lo que tú haces, sino por lo que ya trajiste. Pero de repente Jesús de Nazaret dice: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. El único ser humano que puede decir eso se llama Jesús. ¿Por qué? Por lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a concebir si yo no conozco varón, si yo no me he acostado con Josecito? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de Adán. ¿Qué le dije hace un momento? Que la sangre la del Padre. Si el Espíritu Santo vino sobre María y el Espíritu Santo engendró a Jesús, entonces ¿de quién era la sangre de Jesús? De Dios. Es por eso que la única sangre que puede redimir la humanidad es la de Jesús de Nazaret. A mí no me importa que Buda era un gordo buena gente, ni que Mahoma era esto o lo otro. A mí me vale 3 gorros cualquier profeta que ha caminado en esta tierra. El único que nació del Espíritu Santo, el único que nació de una virgen, el único que tiene la sangre limpia para redimir la muerte, se llama Jesús. Por eso en el libro de Romanos Jesús es llamado el segundo Adán, porque solamente 2 hombres en la tierra fueron creados por la mano de Dios y tuvieron la sangre limpia, sin influencia del maligno. Hasta ahora me están entendiendo. Jesús nace libre de la naturaleza diabólica, libre del poder del enemigo. Y cuando Satanás venía para donde él dijo: chicos, vámonos, que aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene poder sobre mí. Él no tiene parte sobre mí. Él no me puede poner un dedo. Él no puede hacer nada contra mí, porque yo no tengo su naturaleza. La naturaleza del Padre mora en mí. Alguien debió decir amén allí. Y ahí es donde se pone buena la cosa. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Espíritu Santo vino sobre una virgen y engendró en esa virgen el cuerpo de Jesús. Y lo voy a poner esto en contexto para que lo entiendan así. El Espíritu hace sombra, viene sobre una virgen y engendra el cuerpo de Jesús. Ese mismo Espíritu Santo viene sobre el creyente y te hace parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que como a Adán le abrieron el costado para sacar a su esposa Eva, a Jesús le abren el costado en la cruz para que nazca su esposa, la iglesia de los redimidos. En Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos los recibieron aquí? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eras hijo de Dios, tú eras un hijo del diablo. Pero cuando tú creíste, se te dio la potestad mediante el nuevo nacimiento de ser hecho un hijo de Dios. No le compres el cuento al Papa de que todos somos cristianos y todos nacimos por las aguas del bautismo. Cuentazo, eso no es bíblico. Cuando usted nace perdido. Usted tiene la naturaleza del diablo. Pero cuando usted cree el evangelio y confiesa a Jesús, tu naturaleza cambia, porque el que está en Cristo, una nueva criatura.
Tú eres nuevo. Y mira lo que dice ahí mismo en el libro de Juan, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú fuiste engendrado de voluntad de varón y de carne cuando naciste la primera vez. Pero cuando naces la segunda vez, tú eres engendrado por Dios. Eres un nuevo género, una nueva criatura. La naturaleza de Dios está en ti, tal y como la estuvo con Jesús. Atiende esto. La Biblia dice: del polvo viniste y al polvo irás. Queriendo decir, la muerte es final. Pero Jesús no vino del polvo. Por eso Él no se quedó en el polvo. Tú tampoco vienes del polvo. Por eso tú no te vas a quedar en el polvo. Es por eso que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que le antecedemos volaremos con Cristo para estar en la nube. Aquí va otra. La Biblia dice que carne y sangre nunca podrán heredar el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Porque carne y sangre no pueden entrar. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre humana hereda la maldición de Adán y lo hace hijo del diablo. Por eso es que no tiene que ver a cuál iglesia tú vas. Lo que tiene que ver es si tú has nacido de nuevo, si Dios te ha engendrado, si usted ha confesado a Jesús. Y todo el mundo con el show de que si te pone maquillaje, que si te peina por aquí, que si te peina por allá, que si dijiste eso, que si dijiste lo otro, que si creen en el Espíritu Santo. Nada de eso es relevante. Lo relevante es que usted haya nacido de Dios, por Dios y para Dios. Ese es el Frosty, no el helado. Ese es el gravy, no las papas. No entendemos que lo principal es el nuevo nacimiento, que sangre y carne no podrán heredar el cielo. Pero cuando usted tiene la naturaleza de Dios, usted va a ir a donde Dios está. Jesús le dijo a sus discípulos: donde yo voy ustedes no pueden venir, pero ustedes van a poder. ¿Cuándo, Señor? No venga el Espíritu Santo. Cuando la transformación sea dada. Cuando yo ascienda al cielo y se derrame la sangre en el santo tabernáculo del cielo y la redención sea obtenida totalmente, entonces ustedes pueden seguirme a donde yo voy. ¿Ustedes saben por qué yo puedo entrar al trono de Dios? Porque yo tengo la naturaleza de Dios. En mis venas cursa una sangre y no es la sangre de Adán, es la sangre de Jesús. Todo esto yo lo dije solo para llevarte a una verdad. Y esa verdad está en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y esto explica lo que Jesús quiso decir cuando el príncipe de este mundo venía hacia donde él. Mira lo que dice Colosenses 1, 13. ¿Listo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sabe lo que está diciendo allí la palabra? Que de la misma manera que Jesús dijo que el diablo no tenía poder sobre él, yo me puedo parar y decir: yo soy libre de todo poder de las tinieblas, porque el diablo no tiene parte en mí. Alguien va a tener que dar gloria a Dios. Yo dije: alguien va a tener que dar gloria a Dios. Hoy yo he venido a decirte: tú no tienes nada del diablo. El diablo no tiene nada que ver contigo. Tú eres libre del poder del infierno. Jesús se paraba y decía: tranquilo, el diablo no tiene poder en mí. Y tú te puedes parar y decir lo mismo. ¿Por qué Jesús le dice a la iglesia lo que los fariseos nunca pudieron hacer? Cuando los fariseos vieron a Jesús echando fuera demonios, ordenando, teniendo autoridad sobre demonios, ellos dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta? Porque nunca un fariseo religioso había echado fuera un demonio. Porque Satanás no se echa fuera a sí mismo. Los brujos no te pueden echar fuera un demonio. No sé si me están entendiendo. Los hechiceros no te pueden echar. Los babalaos no te pueden. Ellos trabajan para ellos. Son primo hermano. Solo el que tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza de luz, tiene potestad sobre el enemigo. Y cuando Jesús comienza a echar fuera demonios, ellos dicen: esto es una doctrina nueva, nuevecita. Y se ponen tan celosos que comienza a decir: este echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús le decía: si yo echo fuera demonios por el príncipe de los demonios, ¿por quiénes los echan sus hijos? Porque los hijos no echaban nada fuera. Estaba la gente endemoniada, loca. Y de repente Jesús le dice a sus discípulos: tengo noticias para ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios. Y los discípulos dicen: ¿what? Yes. Y los discípulos salen corriendo y comienzan a echar fuera demonios y vuelven regocijados y le dicen: Señor, los demonios se someten en tu nombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que pone al enemigo donde el enemigo debe estar, y es bajo los pies de la iglesia.
Alguien diga amén a esto. Entonces, Pastor Rudy, ¿a qué se debe que hay momentos donde yo siento que el enemigo tiene potestad sobre mí, sobre mi familia, sobre mis pensamientos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, a veces sobre mi cuerpo? ¿A qué se debe, pastor? Qué bueno que lo preguntas. Porque así como Jesús tuvo que ceder su autoridad para morir por nosotros, nosotros la cedemos por medio del temor. Déjenme explicarle. Si Jesús no cede su autoridad precisamente para que el diablo pueda crucificarle, el diablo no hubiera podido ponerle un dedo encima. La Biblia dice que subieron a Jesús para despeñarlo y dice que él se pasó por en medio de ellos sin que nadie le hiciera daño, porque nadie lo podía tocar, porque él tenía completa autoridad sobre el enemigo. Por eso dice la Biblia que si el diablo hubiera sabido lo que estaba haciendo crucificando a Jesús, nunca lo hubiera hecho, porque él nunca lo sospechó. Y aquí es donde viene. Cuando Jesús cede su autoridad para ser sacrificado, él lo hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros cedemos nuestra autoridad al enemigo, lo hacemos por temor al enemigo. Pero el único que le puede abrir la puerta al diablo es usted. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y es el temor en el pueblo de Dios lo que empodera las tinieblas. La Biblia dice que el escudo de la fe detiene todos los dardos de fuego. O sea que mientras usted esté en fe, no hay dardo de fuego que pueda penetrar en su vida. Literalmente, cuando usted camina en fe, usted es invencible por las tinieblas. Dice la Biblia que el maligno no te toca. Así lo dice la Biblia. El maligno no te toca. Oye bien lo que te estoy diciendo. Por eso el trabajo del enemigo es cambiar tu fe en temor. Permítame decirle algo. Gramaticalmente, lo opuesto a la fe es duda, pero espiritualmente no. Espiritualmente, lo opuesto a la fe es temor, porque temor es fe a la inversa. Temor es fe en el diablo. El que teme tiene fe de que el enemigo va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Lo que Satanás te amenazó, que te iba a matar con cáncer, que te iba a matar con enfermedad, que iba a destruir tus finanzas, que te iba a acabar. Eso, cuando tú tienes fe en eso, usted tiene temor. Pero la fe es tener total y absoluta fe de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Qué es lo que empodera al enemigo a venir contra nuestras vidas? El temor. Por eso dice el libro de Job: lo que yo temía me ha sobrevenido. Porque el temor funciona, pero funciona a la inversa de la fe. El temor es un imán para traer todo tipo de maldición tenebrosa. La fe es un imán para desatar toda bendición del cielo. Cada vez que Jesús o un ángel se aparecía, ¿qué era la frase? ¿Cuál era la frase que ellos usaban? No temas, cree solamente. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Donde hay fe, nunca hay temor. Y donde hay temor, nunca hay fe. El Señor le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Te va a dar una sacudida. Señor, pero no lo permitas. No te preocupes. Yo he orado para que tu fe no falte. Señor, pero mejor ora para que él no venga. No, papá. No, porque lo que te va a mantener a ti libre de esa influencia diabólica, libre de esos ataques diabólicos, es tu fe. Mira lo que Jesús le dice: yo he orado para que tu fe no falte. Y luego le dice: como yo sé que mi oración la contesta mi Padre, prepárate, porque cuando tú vengas vas a afirmar a los demás hermanos. ¿Cómo Pedro iba a afirmar a sus hermanos? Condenándolos, hablándole babosadas, hablándole chisme de Facebook, hablándole tontería de su vida privada. ¿Sabe cómo Pedro afirmaba a la gente? Como Dios lo hizo conmigo, Él lo hará contigo. Créele. Créele, créele. El Señor me libró del enemigo. El Señor me levantó. El Señor me abrió puertas. Alguien va a tener que decir amén. Es por eso que los cristianos se han dedicado a hablar disparate en vez de hablar fe. Y esto es lo que está menoscabando el poder de Dios. Los cristianos se juntan para criticar, condenar, para decir esto está mal, aquello está mal. Usted lo que tiene que hablar es fe, porque la victoria es la fe, no la crítica, la fe. Lo que tú tienes que tener es fe. Dios no va a detener al diablo por ti. Dios te va a hacer crecer en fe, para que cuando el enemigo venga, usted se pare como el sheriff y le diga: Satanás, yo te echo fuera en el nombre de...